Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Buenas don Mario? ¿Cómo noches. le va? Gusto Sí, saludarlo. gracias. Igual, bienvenidos. Gracias. Danilo, Klaus, Enrique. Hola, don Mario, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias. Aquí hacemos unos minutos, un par de Don minutos. Mario, buenas Hola, noches. Freddy, ¿cómo estás? Mucho gusto, don Mario. Buenas noches. Gusto Y en saludarlo. gracias, igual. Muy bien. Vamos a esperar que entren los demás. Voy a compartirles las diapositivas. Solo una duda antes de empezar, don Mario. Sí, a ver, Cuando, cuando llevábamos como que el seguimiento de la cronología de las charlas, sí, yo creo que me perdí en los números porque eh, la, la charla de moralidad de los actos humanos yo la puse como 16, pero sí. no es la 16, ¿verdad? No, esa era la número 26. 26. 26, sí. O sea que de la 15 a la 25, esas. Me salté de la 16 a la 26. ¿Por qué? Porque de la 17 a la 25 son los sacramentos. Entonces eso lo voy a dar después. ¿De acuerdo? Ok, 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 Muy bien, gracias. muy bien, Gracias, don Mario, por la muy aclaración. bien, muy bien. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Wilson. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, Hola, tocayo. Tocayo, Mario, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Presentes. Magnífico. Aquí Hola, a don la Mario, orden. muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Ven las diapositivas? Sí, Muy bien. Vamos a empezar ya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como un era en un principio, ahora y siempre, siglos por los de siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por Ruega por nosotros. San Pablo, ruega ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Muy bien, pues vamos a conversar hoy sobre el mal en sentido pleno, es decir, el pecado y cuáles son los remedios para poder resolver estos males de tipo moral que podemos padecer. Pues obviamente, pues uno puede caer en pecado en un bosque húmedo, tropical, en un bosque lluvioso, en un bosque de coníferas, puede caer en pecado en una ciudad, en un desierto, en fin, ahí sí que en cualquier lugar podemos ofender a Dios, pero en cualquier lugar podremos rectificar. Por eso, pues hoy vamos a hablar del pecado y las virtudes. Las virtudes son los remedios, ¿no? Aparte de la oración, por supuesto, porque las virtudes son imitación de Jesucristo. Y los libros recomendados sobre esta temática, pues tienen ustedes un libro muy básico que se llama La educación de las virtudes humanas y su evaluación, escrito por David Isaacs. Luego está el libro Virtudes, Experiencias Humanas y Cristianas, escrito por Juan Luis Lorda. Y el que quiera entrar al ámbito de la filosofía, bueno, pues puede consultar a Joseph Pieper, Las virtudes fundamentales. Muy bien. De acuerdo, entonces, esto a título de libros recomendados. Entonces resulta que el ambiente en que vivimos en Occidente, en este tiempo que nos ha tocado, pues es un ambiente en el que hay una tendencia al eclipse de la figura paterna.
Y pues esta es como un gran déficit que tenemos en Occidente. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la raíz filosófica de esta trágica pérdida? La raíz filosófica pues viene pues de Kant. Kant ha escrito ese famoso postulado sapere aude, mira, atrévete a saber, pero no dependas de nadie, no dependas de nadie, de ninguna autoridad, ni moral, ni magisterial, no, depende solo de ti mismo. Y claro, eso genera muchas consecuencias negativas, como vamos a ver hoy en clase, porque la dignidad del ser humano consiste en aceptar que somos deudores y herederos, deudores de nuestros padres, insolventes, nunca podremos pagar lo que han hecho por nosotros, somos herederos de una cultura, herederos de un patrimonio genético, somos herederos de una patria, somos herederos de la fe. Entonces, y dijéramos que en última instancia somos fruto de la libre voluntad de Dios que ha querido que llamarnos a la existencia. Y para que apareciéramos en la existencia, pues el Señor ha querido que haya millones de combinaciones hasta que aparecimos nosotros. En el fondo, el rechazo a sentirse y reconocerse criatura es como el fundamento del odio que hay en este momento en el mundo, pero si somos fieles a la verdad, tenemos que aceptar que ni ese atleta que está en la fotografía, ni ninguno de nosotros es un eslabón suelto. Ninguno de nosotros es una persona que ha aparecido por generación espontánea y todos estamos diseñados para entrar en una relación de amor inteligente con los demás, primero con Dios y luego con el prójimo. Ir por el camino contrario, negar nuestra relacionalidad, es destructor. Bien, los ateos piensan que hay que liberarse de esa dependencia, pero claro que solo sería terrible la dependencia de Dios si Dios fuera un tirano, pero Dios es un padre. Y como padre nos ama y como padre ha pensado en nosotros desde la eternidad y como padre nos ha llamado precisamente a que fuéramos santos y sin mancha en su presencia. Bien, en la sociedad se va difundiendo este veneno, el veneno de no depender de nadie, el veneno de negar nuestra relacionalidad a no ser que nos convenga desde el punto de vista materialista, y sospechamos incluso de la bondad y del amor de un Dios creador. Y claro que a Julio César se le atribuye esta fórmula que tiene este muchacho tatuada en su brazo con la fecha del 29 de diciembre del año 2007, Vine, vi y vencí, pues que en el fondo pues es lo que ahora se da culto al éxito, se da culto a la rapidez con que la gente tiene éxito material, éxito afectivo, y hay mucho narcisismo en la vida social. Bueno, todo esto son los ingredientes del cóctel en que estamos metidos, ¿verdad? Y cuando uno parte de esos supuestos de negar su relacionalidad, de negar su dependencia, de negar que somos herederos y deudores, entonces cualquier relación nos despierta miedo y nos aísla, nos lleva a vivir a distancia de los demás. Bien, pero hay una realidad que no podemos ignorar. He nacido y voy a morir. Son dos puntos de referencia innegables. Por eso, cuando una persona se absolutiza, se convierte en enemiga del otro, de cualquier otro, y se hace incapaz de convivir. Y toda la vida de esa persona es una vida fracasada, es una vida cruel, una vida que no puede llevar alegría a los demás. Por eso tenemos que aceptar que la libertad es compartida y que solo estando juntos vamos a poder entonar la sinfonía de la verdad y la sinfonía de la libertad.
Y dentro de la verdad que tenemos que aceptar es que soy hijo de Dios, que soy criatura, que soy hermano de todos los seres humanos y pues mi aceptación de los demás, tal como son, pues con sus limitaciones, con sus virtudes, con sus ventajas y con sus límites, me iba a respetarlos. Bien, no es cierto que mi libertad comienza donde termina la del otro. Nuestra libertad comienza en el respeto de la verdad sobre Dios, sobre el otro y sobre el mundo. Porque si no, pues podríamos ser unos grandes avasalladores. Entonces, para poder desarrollar nuestra libertad, tenemos que aceptar que participamos de una naturaleza que tiene unas cualidades, ¿verdad? Tiene unos potenciales de desarrollo y tiene también unos limitantes. Yo no puedo comer todo lo que quiero, no puedo dormir todo lo que me gustaría dormir, no puedo oír todo lo que esté más de cierta distancia, ni me conviene. Y por tanto, pues redescubrir que nuestra naturaleza humana tiene pues esas dos dimensiones gigantescas, las operaciones espirituales, de entender la verdad y de amar el bien, y redescubrir que yo no soy el máximo exponente de la naturaleza humana, que soy uno de los que participan de esa naturaleza humana. Eso me lleva a aceptar que hay una ley que rige la conducta de todos los seres humanos, una ley que llamamos ley natural y que se aplica a personas de cualquier raza, cualquier color de piel, ¿verdad? Y que pues todo lo que ahora estamos oyendo decir pues, de problemas de fobia por la raza, ¿verdad? La rusofobia que dicen los partidarios de la guerra contra Ucrania. Bueno, pues todo esto son inventos periódicos que han ido apareciendo. También se habla de la homofobia, ¿verdad? Para todos aquellos que no aceptan la homosexualidad como algo natural, inmediatamente son etiquetados como homófobos. Bien, estos son desórdenes, ¿verdad? Pero la naturaleza y la ley natural no son esclavitudes. Dios no es rival de nuestra libertad. Dios no nos impone. Sencillamente nos ha llamado a la existencia en una naturaleza humana. Si yo estoy resentido ante los límites que mi propia naturaleza humana tiene, voy a intentar generar evoluciones sociales y saltos en la especie como la que están programando, pues justamente todos aquellos que son partidarios del transhumanismo, ¿verdad? Están programando para el 2043 un salto en la especie hecho por la mano del hombre. Evidentemente, esto es una especie de desafío ante Dios. Bueno, entonces, si ustedes ven, la sociedad de mercado globalizada impone leyes y a veces son leyes muy duras y muy represivas. Y ante todo eso vemos que la reacción humana viene a ser en resentimiento, la tentación de transgredir esas leyes naturales, no las leyes del mercado, las leyes de la naturaleza, para demostrar que yo sí soy libre y que yo sí que puedo saltarme los límites, en este caso, por ejemplo, el límite de que lo único natural es el amor complementario, ¿verdad? El amor entre un hombre y una mujer para hablar de matrimonio y para hablar de familia desde el punto de vista de constituir una familia, y entonces se quieren saltar estas leyes y presentar como natural lo que es opuesto y repugna a la misma naturaleza humana. Entonces, cuando la ley natural condena la homosexualidad o el divorcio, no está imponiendo un control de las conciencias. Cuando la Iglesia condena la homosexualidad o el divorcio, sencillamente nos está defendiendo. No se está reprimiendo a nadie. Sencillamente están defendiendo y protegiendo al ser humano en lo más profundo de su ser y está protegiendo las condiciones de su libertad. Solo podrás ser feliz si respetas esta ley natural. Por tanto, no es cierto
que haya un desafío entre Dios y el género humano, ¿verdad? A ver quién domina, quién controla al mundo. Ciertamente tocar el árbol de la vida, que es lo que pretenden todos los que quieren provocar un salto en la especie, pues atribuyéndose a sí mismos la capacidad de romper los límites que Dios ha puesto en la participación de la naturaleza humana, pretenden retar y desafiar a Dios. Ya hemos visto la venganza de la naturaleza en los casos en los que las personas han pretendido aceptar como natural algo que no es natural. El VIH es uno de esos ejemplos, ¿verdad? De la venganza, de la factura que pasa a la naturaleza. Los desequilibrios ambientales, ¿verdad? Los tsunamis y todas estas cosas que a veces catástrofes que pueden estar originadas por el mismo ser humano. Hemos visto a una Ucrania afectada por Chernobyl y ahora se pretende de nuevo afectarla con una nueva tragedia. Bien. Entonces, la gramática de nuestra naturaleza es la ley natural y los 10 mandamientos no son más que las prescripciones más básicas de la ley natural. Por tanto, cuando uno escucha con buena voluntad la ley natural y con agradecimiento y está abierto a descubrir esa ley natural y a respetarla, entonces uno se vuelve un gran defensor del ser humano. Pero acuérdense que estamos en un cambio de época. Acuérdense qué pasó en el año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Y qué pasó después, cuando 1000 años después cayó el Imperio Romano de Oriente? Bueno, pues en ambos casos que hemos visto, pues hemos visto siempre que cae una civilización, hemos visto que hay élites que tenían como único interés en la vida aumentar sus lujos existenciales y que se pretendía anestesiar al pueblo, ¿verdad? En la época de Nerón, pan y circo, ¿verdad? Convirtiendo a los cristianos en fieras que tenían que luchar contra fieras, convirtiéndolos en antorchas humanas. Bueno, pues en nuestra época el circo pues va por el camino de otros inventos humanos, ¿verdad? Nos hablan de los metaversos, ¿verdad? Nos están hablando de los superhéroes, no tanto como una fantasía, sino como algo que estamos a punto de fabricar. Bueno, entonces decía el cardenal Sara, estas ideas las he tomado de él, que estamos alcanzando los límites del odio autodestructivo. Y decía él, y lo dice en ese libro, que los bárbaros ya no están a las puertas de las ciudades, porque ahora están ocupando cargos influyentes de gobierno. Piensen ustedes, algunos funcionarios de Naciones Unidas. Piensen ustedes los que han diseñado el nuevo orden mundial, la Agenda del 2030. Y piensen ustedes en todos los que pretenden revolucionar la economía y tener una única autoridad mundial, ¿verdad? Bueno, pues hacen leyes, moldean la opinión pública a su antojo, desprecian a los débiles, 42 millones de abortos el año pasado. Eso se dice muy rápido, pero eso es una tragedia terrible, terrible. Mira, piensen ustedes cómo, pues, en Estados Unidos la IPPF acepta donativos para practicar el control de natalidad y el aborto de los niños negros, en las mujeres negras embarazadas, que se les practique el aborto porque no merecen vivir. Bueno, es una especie de Hitler, ¿verdad? Vestido de otra manera, ¿verdad? Y disfrazado de una institución que en principio, ¿verdad? Planificación familiar. Bueno, vayamos a la parábola del buen samaritano. Mira, la parábola del buen samaritano pone en evidencia las virtudes y los pecados. El hombre herido por ladrones, ¿verdad? El hombre medio muerto,
el sacerdote que pasa de largo, el levita que pasa de largo y el samaritano que se detiene, que comparte sus bienes, que comparte su tiempo, que se detiene a curar al herido, aun cuando no se podían ver, judíos y samaritanos. El herido era un judío. Bien, el libro del Génesis ya nos habla en Sodoma y Gomorra de estos terribles daños y por qué nuestro Señor quiso eliminar Sodoma y Gomorra. Capítulo 19 del Génesis. Vamos a hacer un repaso de este capítulo. Hubo dos ángeles que llegaron en apariencia humana a Sodoma por la tarde y el justo Lot, sobrino de Abraham, estaba sentado a la puerta de su casa en Sodoma. Y cuando los vio, se levantó a su encuentro y se postró rostro en tierra, lo cual indica que identifica una presencia divina. Y pues les insistió en que se hospedaran en su casa. Les preparó comida, les coció unos panes y comieron. Y resulta que apenas se habían acostado, los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, desde los más jóvenes hasta los más viejos. ¿Y qué pedían? ¿Qué le pedían a Lot? ¿Dónde están esos hombres que han venido a ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Homosexualidad. Sale Lot y los ángeles lo jalan hacia adentro y le advierten que Dios va a destruir la ciudad y que tienen que salir, y salen precipitadamente. Ahí vemos cómo están saliendo y cómo la mujer de Lot se queda convertida en una estatua de sal. La ven ustedes a la izquierda de la fotografía de la diapositiva. Bien, y ven la lluvia de fuego y azufre sobre esas ciudades. Bien, por tanto, el redescubrir que nuestra naturaleza no es una cárcel, ni es una enemiga, sino que nos indica en qué dirección se puede expresar nuestra libertad de una manera acorde a los planes de Dios, por tanto, de una manera fecunda y feliz. Esto es lo que nos toca. Pero tenemos los 7 pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Estos 7 pecados capitales se combaten con 7 virtudes: la humildad para combatir la soberbia, la generosidad para combatir la avaricia, la castidad para combatir la lujuria, la mansedumbre para combatir la ira, la templanza para combatir la gula, la benevolencia, querer bien a los demás, para combatir la envidia, y el amor para combatir la pereza. Entonces vemos, ¿verdad?, que están los 7 candados en el corazón, porque hay que, decía San José María, que hay que tener el corazón bien custodiado con 7 cerrojos para que no se nos metan estos 7 vicios en el corazón. Y los 7 cerrojos son esas 7 virtudes. Bien, ¿qué es un pecado mortal? Es una transgresión grave de la ley de Dios. Grave porque la materia es grave. Grave porque mi inteligencia se da plena cuenta de lo que estoy haciendo. Y grave porque mi voluntad consiente plenamente en lo que estoy haciendo. Eso es un pecado grave. Rompe la amistad con Dios. Y al romper la amistad con Dios, deja la fe y la esperanza en ruinas y deja herida la caridad. Entonces, lo distinguimos del pecado llamado venial, cuya materia es leve. Pecado venial en el que, aunque la materia no fuera leve, la advertencia es imperfecta por parte del intelecto o el consentimiento es imperfecto por parte de la voluntad. Bueno, pues en ese caso no se rompe la amistad con Dios, pero se produce un retraso en el camino. Es como un pinchazo de la llanta, mientras que en el pecado mortal es como embarrancarse. Bien, entonces se habla de unos pecados contra el Espíritu Santo, Marcos 3, 29, Lucas 12, 10. Y se dice que no se perdonan. ¿Por qué? Vamos a ver.
Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no se perdona? Porque yo me niego a recibir la misericordia de Dios. Dios no tiene límites en su misericordia. El que pone límites soy yo, que no acepto que he caído en pecado, que me niego deliberadamente a acoger la misericordia de Dios. Por tanto, no cultivo el arrepentimiento, no cultivo el dolor de los pecados, y entonces rechazo el perdón de los pecados y rechazo la salvación que me ofrece el Espíritu Santo. Y puede ser que una persona diga, bueno, pues yo, ¿por qué me tengo que arrepentir de eso? Si yo gocé haciendo eso. Ok, gozaste haciendo una cosa que era ilícita. Por tanto, era contrario a la ley natural, contrario a la ley de Dios. Pero el corazón podría endurecerse hasta tal punto que me conduzca a la condenación final, a la perdición eterna. Y por eso es que conviene pedirle al Señor que nos dé sensibilidad. Bueno, en el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 7 al 9, se cuentan los pecados de los ángeles. La caída de Lucifer. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y los suyos. El dragón es el ángel de la luz. Miguel es quien como Dios, eso quiere decir Miguel. Y dice el versículo 9, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Por tanto, ya vemos pues que en esa batalla vence San Miguel Arcángel. Por tanto, en la batalla nuestra de los pecados contra el Espíritu Santo o de los pecados mortales o veniales, vence el cristiano cuando hay amor de Dios, vence cuando cultiva el dolor de sus pecados, vence cuando practica las virtudes, imitando a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo específico del pecado contra el Espíritu Santo? El no hacer penitencia. Mira, yo no hago ninguna penitencia, nunca. El rechazo de la conversión, no tengo nada que cambiar. La dureza de corazón. Mira, pues en realidad yo casi que soy el benefactor de la humanidad. Entonces soy yo el que hace imperdonable un pecado. Porque yo no quiero reconocer que tal vez he sido egoísta, o que he sido hipócrita, o que he sido lujurioso, o que he sido materialista, o que soy vanidoso. Bueno, pues no es que los pecados contra el Espíritu Santo se refieran a una única materia, pero sí dijéramos que es un acto de soberbia pura el hecho de rechazar la salvación, de rechazar la gracia. No me confieso, no hago examen de conciencia, ¿verdad? Yo no necesito que nadie me salve, yo me puedo salvar yo solo. Mira, bueno, pues quien razona de esa manera, pues a veces está pagado de sí mismo. Le parece que su ciencia es la que lo salva y le parece que su prestigio profesional pues es suficiente y que en realidad pues casi que habría que pedirle permiso a él. Entonces, ¿qué es una blasfemia? La blasfemia no es solo insultar a Dios de palabra. Blasfemia es una persona que no acepta la salvación que Dios ofrece por medio del Espíritu Santo. Pero claro, el Espíritu Santo actúa en virtud del sacrificio de la cruz. Dice el Evangelio, dice el mismo Jesús, que lo propio del Espíritu Santo es convencer de pecado al hombre. Convencer. Pero claro, el Espíritu Santo susurra en el oído y nos invita, mira, haz penitencia por esto y por aquello otro. Retráctate de esas palabras que dijiste, ¿verdad? Enmiéndate en este detalle. Entonces, Juan 16, versículos 7 y 8, habla de esta tarea del Espíritu Santo, que consiste en convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuándo se produce la condenación eterna? Cuando yo me autoexcluyo
de la misericordia de Dios. Por eso San Agustín dice que Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. En otras palabras, cuenta contigo para tu salvación. Hay gente que se preocupa mucho de su musculatura física y no se preocupan de la musculatura espiritual. Evidentemente, la musculatura física, pues hasta cierto punto es necesaria para sostener el peso del cuerpo, el peso de los huesos, ¿verdad? No podemos estar enclenque, pero no para dar culto al cuerpo, ¿verdad? Entonces hay unos límites y en eso uno puede pecar de exceso. Mira, es que yo estoy 3 horas diarias en el gimnasio porque lo que quiero es músculos, pero tal vez lo que quiero es exhibir mi cuerpo, ¿verdad? Lo que quiero es sentirme fuerte por mi propia musculatura, pero no estaría dispuesto a hacer 3 horas diarias de oración. Eso quiere decir que hay un desbalance. Bueno, entonces hay gente que piensa, los defensores de la ideología de género están metidos ahí, que solo van a ser libres cuando nieguen lo que la naturaleza les da. Por tanto, cuando desafíen la propia naturaleza, los límites de la propia naturaleza, cuando hagan cosas contrarias a la naturaleza. Ejemplo, mira, un hombre que diga que él se considera mujer, que él se va a construir como mujer, que él va a transformar su cuerpo mediante una cirugía que terminará siendo una readjudicación de su sexo. Mira, voy a elegir mi sexo, voy a fabricarlo por mí mismo. Claramente, eso lo puede hacer una mujer, lo puede hacer un hombre. Mira, hay medios para hacerlo, pero tarde o temprano esa persona lo que no va a poder cambiar es su parte psíquica, su parte psicológica. Seguirá siendo varón, seguirá siendo mujer. Bien, entonces resulta que si ahora nosotros nos peleamos con la naturaleza que hemos recibido, porque la gente no es que esté peleada con el mar, ni tampoco peleada con los ríos, ni peleada con la atmósfera, no, al contrario, ahora hay una sensibilidad muy alta por ese tipo de cosas, por la ecología, dijéramos, de los ecosistemas, pero hay escasísima sensibilidad en la ecología moral. Entonces, resulta que ese enfrentamiento con la propia naturaleza, ¿por qué yo, verdad? No puedo? Estaba yo dando un curso prematrimonial a unas personas, un par de novios que están en Inglaterra. Bueno, y ellos pues han pedido en Inglaterra visa de trabajo. Y resulta que el mismo gobierno los investiga, les dice, bueno, ¿y ustedes por qué? Si tienen 7 años de ser novios, ¿por qué no viven juntos? No somos esposos, por eso no vivimos juntos. Entonces han tenido que pelear con el mismo gobierno de Inglaterra por eso, ¿verdad? Porque les genera mucha extrañeza que pidan citas, tienen 7 años de ser novios y no viven juntos. Pues sí. Bueno, vamos a distinguir qué son las tentaciones. Experimentar una tentación no es pecado. La causa del pecado, dice el catecismo, está en el corazón del hombre. ¿Qué es pecado? Es consentir una tentación. Dejarme atraer por la presencia de bienes aparentes. Y hay, pues, cuando una persona se deja gobernar por la tentación, tendría que recordarle a esa persona lo que dice San Pablo en la Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que supere lo humano. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación os dará también la fuerza para soportarla. Está clarísimo. Entonces, ¿cuáles son, verdad, las tentaciones? Si yo las busco, me destruyen. Si yo no las busco y las aprovecho como ocasión para crecer en el amor a Dios, entonces tienen un significado positivo en mi vida cristiana. Hay 3 causas de las tentaciones. El mundo, el demonio y la carne, dice San Juan en su primera carta, capítulo 2.
¿El mundo en qué sentido es ocasión de pecado? No como una creación de Dios, sino en cuanto que introduce un desorden que solicita que yo me convierta a las criaturas, un ambiente materialista y pagano que solicita que me olvide de Dios y me entregue a las criaturas. ¿Verdad? Puede ser la criatura poder, la criatura fama, la criatura títulos, la criatura musculatura física, la criatura vanidad, parecer mucho más joven de lo que soy. El demonio. El demonio instiga al pecado, pero nunca tiene poder para hacernos pecar. ¿Y cómo se rechazan las tentaciones del diablo? Con oración. La carne, la concupiscencia de la carne, el desorden de las fuerzas del alma que resulta de los pecados, que se llama, en teología moral, se llama fomes peccati, inclinación al mal. Bueno, entonces, ¿cómo se vence esa tentación? La mortificación, la penitencia, la decisión firme de no dialogar, de ser sinceros en la dirección espiritual, de no encubrir las tentaciones con razonadas sin razones. Entonces, cuando uno lucha por evitar el consentimiento, es decir, el visto bueno de la voluntad, la adhesión de la voluntad que se complacería en aquel pecado, cuando uno lucha por evitar eso, entonces, aunque uno tenga representaciones involuntarias del mal y se sienta sugestionado para caer, no ha caído. No ha caído porque tiene lucha, ¿verdad? Pero la sinceridad con Dios, consigo mismo y en la dirección espiritual, porque si no, se deforma mi conciencia. Y el gran medio para evitar los pecados y alcanzar la humildad es ser sinceros, ¿verdad? Porque Dios sale al encuentro de los que se confiesan pecadores, dice San José María. Y nos revela que aquello que la soberbia, ¿verdad?, quería ocultar como pecado, realmente es pecado y por tanto me confieso pecador. Y huyo de las ocasiones de pecado. Huyo de ciertos lugares, de ciertas ocasiones que para mí son una tentación. Y entonces busco evitar las ocasiones libres. Busco evitar siempre las ocasiones libres. Bueno, si se trata de ocasiones próximas de pecar, es decir, cuando hay un peligro serio de caer en una tentación, entonces yo tengo que hacer todo lo posible por evitar el peligro, por alejar el peligro. Imagínense que van ustedes, pues, en un avión que está lleno de gente y que les han puesto de compañera de asiento a una persona que no está haciendo más que provocarlos de continuo. Bueno, pues ustedes pueden llamar a la azafata y decir, mire, cambia a esta persona, por favor, porque me está acosando. Casi siempre ocurre al revés, ¿verdad? Es el varón el que acosa a la mujer, pero podía ocurrir también en este sentido. Ok, entonces, en lo posible tenemos que evitar las ocasiones remotas y poner los medios para que pasen de ser próximas a ser remotas. Entonces, y evitar las ocasiones remotas que son continuas y que son libres. Mira, hay gente que meterse a ver el TikTok es una ocasión continua y libre de pecado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas ahí en las que puede pecar. Bueno, pues mejor que no lo mires, ¿verdad? Hay gente que se ha planteado en esta cuaresma desprenderse, salirse de todas las redes sociales y se sienten libres y se sienten mucho más livianos. Bueno, entonces ya uno ve que cada uno tiene la horma de su zapato, ¿verdad? Y tiene que saber en qué, para mí, en qué tengo ocasiones de pecado. Bien, esto es lo que yo quería explicarles de las diapositivas. Ahora vienen las preguntas. Todo lo que quieran preguntar, ya quité. Muy bien. Bueno, pues pueden levantar la mano los que tengan dudas. Sé que he ido rápido, pero me parece que he hecho un panorama así más o menos global. Vamos a ver.
Si alguien quiere preguntar, con toda libertad ponga su... Klaus. Don Mario, Adelante, Klaus, sí. eso que usted dijo de la homofobia, ay, se me está trabando la lengua. Homofobia, sí, o rusofobia. Es Sí. tan complejo que la verdad es que esa gente que cae en eso, porque realmente los estudios que se han hecho científicos demuestran que no es nada genético lo que provoca que sean así, sino que es más influencia externa. Sí. Pero las consecuencias de que usted está diciendo el ritmo de vida de ellos es más corto. O sea, ya me voy a poner el ritmo de vida de ellos es mucho más corto, porque al estar haciendo esos actos sexuales, por decirlo así, que son impuros, ellos se lastiman sus órganos, se lastiman sus partes que el cuerpo está diseñado para otra cosa. Sí. Y es donde salen todas esas enfermedades y todas esas cosas. Sí. Entonces, es bien profundo, ¿eh? Así es. Estamos en una época difícil en ese campo. Gracias, Klaus. ¿Sí, Eric? Don Mario, una pregunta. En función del pecado, sí creo que es pues obviamente no buscar uno las situaciones próximas de pecado, creo que pues obviamente es lo correcto. Sí. Y Dios pues no le trae a uno como los pecados que ya uno pudo haber confesado, pero ¿qué pasa? O cómo poder combatir uno esos recuerdos que puedan haber quedado, porque ya confesé lo que hice y ya hice mi acto de contrición y todo, pero ya ¿cómo combato ese sentimiento? Sí, yo creo que hay que ir limpiando la memoria de esas cosas. Nadie tiene por qué llevar a tuto, ¿verdad? Los pecados pasados que ya rectificó, que ya se arrepintió, que ya se confesó, ¿verdad? Y más bien esas son ocasiones para renovar el dolor y ocasiones para practicar más la confianza en la misericordia de Dios. Que el demonio lo que quiere robarnos es la confianza. Y si no estás perdonado, y si no lo dijiste bien, hay que dejarlo ya en manos de Dios y confiar que ya lo confesé y ya el Señor me absolvió. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si alguien más tiene algo que preguntar. Bueno, pues parece que hoy está todo muy claro, ¿verdad? Terminaríamos nuestra clase y la próxima semana, si Dios lo permite, el lunes próximo, seguimos avanzando por este camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santa María Esperanza, nuestra asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, qué gusto verlos, que descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias, don Mario.